level of autonomic unconscious behavior. A un nivel muy sutil de Of behavior. un nivel de conductas inconscientes, Like skin changes. como cambios de la piel. And we were showing also how those things, those very same kind of principles, Y también está mostrando cómo esas cosas, ese mismo tipo de principios, will operate in a group. pueden funcionar en un grupo. My job as a consultant Mi trabajo como consultor is to find out where is the mismatching happening. es encontrar dónde hay algo que no pegue, que no enganche. Two people can be in the same body Dos personas pueden estar en la misma posición corporal in mismatching on tone, y puede ser que no tengan el mismo tono, or they can be mismatching on representational system language. o pueden estar no hablando en el mismo sistema representacional del lenguaje. And then we introduced another level Y luego introdujimos un otro nivel which had to do with this meta programming level, que tenía que ver con este meta nivel de programación, which is more than just the senses. que es más que los sentidos. It says, how are the senses organized? What are they organized to accomplish? Pero dice cómo están organizados los sentidos, qué es lo que van a lograr cuando estén organizados, para qué se organizan. This guy who was the shipping, this person that this idea was describing from for his shipping company, Esa persona que yo les contaba, el de la compañía de transportes, he was using visual imagery, él usaba imaginación visual, but then he was using it in a certain way. He was using it to accomplish certain things. pero lo usaba de cierto modo, lo usaba para lograr ciertas cosas. So that's kind of where we gotten to so far. Entonces, bueno, hasta ahí hemos llegado, creo. What I'd like to go today Hoy me gustaría is to do some more with these meta programs. primero hacer un poco más de metaprogramas. Have you learned to identify them in yourself as well? Yo quiero que ustedes aprendan a identificarlos en ustedes mismos también, tanto como los demás. Go to some more to how these things affect systems. Ver un poco cómo todas estas cosas afectan los sistemas. And then also talk about general planning strategies. Y luego ver estrategia general de planeamiento. Now, we'll also be applying this in a number of ways to things like negotiations, También vamos a estar aplicando estas cosas, un montón de cosas como negociaciones, hiring people. o para cómo contratar gente. In fact, there's probably, I'd say about 4 or 5 ways that you can, general ways that you can use all this material. Es más, yo creo que hay 4 o 5 modos generales en los cuales ustedes van a poder utilizar todo este material. Number 1 is the process of modeling. El número 1 es el proceso de modelaje. Once you have all the skills we've been developing, Una vez que tienen todos los valores que hemos desarrollado aquí, you can model people that do things well. pueden modelar gente que hace las cosas bien. You can model experts. Puedo modelar expertos, Find out what do they do according to descubrir these principles. qué es lo que hacen de acuerdo a estos principios. Number 2, if I'm having, let's say there's a negotiation or I'm having difficulty in communicating with somebody, El número 2, digamos que estoy en una negociación y tengo problemas para comunicarme con alguien. I can compare myself Puedo compararme a mí mismo to someone else, to another person. con otra persona, Find the differences. encontrar las diferencias, And then pace and lead. y luego acompasar y guiar. So in other words, if I'm having trouble with somebody, I mean, if you have trouble with somebody in your company, even in your family or in your group that you work with, En otras palabras, si ustedes están teniendo problemas con alguien en su compañía, en su familia o en el grupo en el cual trabajan, you now have tools to assess, well, why do we have trouble? What is the difference between the way they think and act and I think and act? ahora ya estaré en capacidad de poder pensar y decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el modo en que ellos piensan y actúan y el que yo pienso y actúo? Then I can pace and lead. Ahí puedo empezar a compasar y guiar. If I have somebody who is changing jobs Si tengo a alguien que está cambiando de trabajo and is running into trouble with the change, y que se está encontrando con problemas en el cambio, or I'm consulting with or coaching somebody who's having trouble in their work, o estoy haciendo de consultor con alguien o estoy entrenando a alguien que tiene problemas en su trabajo, I can evaluate
that person for what is missing or what is out of balance. Puede evaluar a esa persona por lo que le está faltando, por lo que está desequilibrado en ese programa. So what is missing or out of balance? Por lo que falta o por lo que está fuera de equilibrio. And again, add that in, facing me. Y luego, por supuesto, después acompasar y guiar. Another thing we can do, like as we did with the motivational element yesterday, Otra cosa que se puede hacer, como hicimos ayer con los elementos de motivación, I can contrast times when I had a difference in my own performance. puedo contrastar momentos en los cuales yo he tenido diferencias en mi propio desempeño. Meaning, if there's times that I've done it well and times that I haven't done it well, Por ejemplo, si yo he tenido momentos en que lo hice bien y momentos en que no hice las cosas bien, I now have a set of filters to tell me what was I doing differently when I did it well, ahora tengo una serie de filtros que me dicen qué era lo que hacía diferente cuando lo hacía bien versus when I had trouble. y cuando tenía problemas. So, I can contrast for differences in my own performance. Entonces yo puedo hacer contrastes para ver diferencias en mi propio desempeño Or in somebody else's performance. o en el desempeño de otra persona. And once again, add in, I can work towards the elements that were there when I was successful. Y después, una vez más, puedo trabajar a encontrar los elementos que estaban allí cuando yo tuve éxito. And find the elements of success. Y luego encontrar los elementos de éxito. Lastly, and I think Por último, it's important as anything else, y creo que es tan importante como cualquiera de los demás, I can find the overall program, the meta program of the system that I'm operating in. puedo encontrar el programa superior, el general, el metaprograma del sistema en el cual yo estoy operando, That is not just between me and others, que no es nada más que entre yo y otros, but of the system that I'm in. pero el sistema en el cual estoy. For example, what is the best meta program of a magazine publishing company? Por ejemplo, What is ¿cuál their es el program? mejor metaprograma de una editorial que publica revistas? ¿Cuál es su programa? How is that different than an insurance company ¿Cómo se diferencia del de una compañía de seguros or a technology company? o una compañía de tecnología? What is the program of the larger system ¿Cuál es el programa del sistema más grande? so that I can make myself compatible with that larger system? Para que yo pueda incluirme, para ser compatible con ese sistema más grande. Or I can make the employee more compatible with that larger system. O puedo hacer que el empleado sea más compatible con este sistema mayor. Sometimes it's not an interpersonal problem that somebody's having. A veces no es un problema interpersonal el que se da, They don't fit into the corporate culture. es que no entran dentro de la cultura de la corporación. Their identity conflicts with the corporate identity. Su identidad está en conflicto con la de la corporación. So you have a person who is very creative and very much oriented towards achievement and success. Por ejemplo, usted tiene una persona que es muy creativa y que está muy orientada hacia los logros y hacia el éxito, In a company who's just trying to maintain their status quo. en una compañía que simplemente está tratando de mantener su status quo. They don't fit together. This Y bueno, person doesn't belong in that no company. van juntos, esa persona no tiene nada que hacer en esa compañía. And sometimes it's much better for that person to go and find a different position. Y muchas veces es mejor para esta persona que vaya a buscar otro puesto en otro lugar. In the same way that seeds and certain kind of plants grow better in certain environments, Del mismo modo que las semillas crecen mejor con algunas plantas, de algunas plantas en algunos tipos, so do people. también lo hace la gente en distintos lugares. So, as phi, I can contrast the program of the individual with the program of the larger system. Entonces 5, puedo contrastar el programa del individuo con el programa mayor And examine them for fit. y examinarlos para ver que encajen. So to check the fitting, the fit, Bueno, entonces tengo que controlar el ensamble of the individual del individuo to the larger system. con el sistema mayor.
then I can either find out where that person does fit into that system. Entonces luego ahí puedo empezar a averiguar dónde encaja la persona dentro del sistema. As Ed was pointing out, maybe Danielle could be our travel consultant. Como destacaba Ed, quizás Daniel pueda ser el que se ocupe de la parte de viajes. Maybe that's where he would fit, Quizás es ahí donde encaja, in this magazine en company. esta revista. Or maybe he doesn't fit. O quizás no vaya aquí. And it isn't going to do him any good or anybody else any good for him to try and stay there. Y a él no le va a hacer ningún bien ni le va a servir a nadie quedarse si no encaja. So those are the kind of things that we can do with these strategies. Entonces ese es el tipo de cosas que podemos hacer con las estrategias. Model other people that do things very well. Modelar a otra gente que haga las cosas muy bien. Compare our strategies to other people to find out how we can make them fit together better. Comparar nuestras estrategias con las de las otras personas para ver cómo encajan mejor. If I'm consulting or Si yo coaching, estoy trabajando como consultor o entrenando, find out what's missing or out of balance averiguar in qué es lo somebody que else. falta, qué es lo que está desequilibrado en otras personas, See if I can add it in. a ver si puedo agregar algo. That's what all these things we were starting to do last night with our group of people. Eso era todo lo que empezamos a hacer ayer con nuestro grupo de gente. For example, if I see that Danielle is not orienting enough towards negatives, if he's not voicing what could go wrong, Por ejemplo, si yo veo que Daniel no está demasiado orientado hacia lo negativo, si él no está dando demasiadas opiniones de lo que podría ir mal, de lo que podría salir mal, I could say, Danielle, why don't you tell the rest of the group a couple of things that you think you should watch out for? yo le diría, Daniel, ¿por qué no le dices a los demás del grupo un par de cosas que uno cree que tendríamos que tener mucho cuidado con And he ellas? might say, well, I think this could go wrong, Y or él puede that decir, could go bueno, yo creo que wrong. puede salir mal esto o lo otro. And I think she'd become a lot more comfortable. Y ella se sentiría por ahí un poco más cómoda, He bastante can más think cómoda. after all. Bueno, después de todo puede pensar. So, in other words, that he starts showing, well, I'm not just completely out of balance in this good feeling thing. Entonces, como para que él muestre, bueno, yo no estoy totalmente desequilibrado en esta cosa de sentirnos bien. And she began to see, he can think in terms of he can think about the negatives. Entonces ella puede ver, bueno, él puede pensar en cuanto a lo negativo. She starts to relax. Ella va a empezar a relajarse más. So, then I can contrast for differences in my own performances, Luego puedo contrastar para ver diferencias en mis propios desempeños, find out what I did well, averiguar qué hice bien, and what made me do it well when I did it. qué me hizo hacerlo bien cuando lo hice. And then check what is the program of the larger system and how to work. Y luego controlar cuál es el programa del sistema mayor y cómo encajo yo en él. Break. Recreo. So when we come back, we'll go into meta programs and do some. Entonces cuando volvemos a metaprogramas y vamos a hacer algunas cosas. You hate vehemently. ¿Cómo hacen para compasar a alguien cuya visión sobre la vida, sus acciones y cómo toma su filosofía de vida? Ustedes odian eso fervientemente. We think of our various levels. It means I don't agree with them on their identity, on their beliefs, or on their behavior. Entonces eso quiere decir que nosotros que en todos los niveles no estamos de acuerdo ni en su identidad, ni en sus creencias, ni en su comportamiento, ni en su conducta. Well, there is one that's left over, which is their capabilities. Bueno, queda algo que falta, que sobra, digamos que es las capacidades. But the other is also to pace their intention. Pero también hay que acompasar su intención. In the program actually that we had before this one, En el programa que tuvimos antes de este, we were dealing with issues that address things like rape. estábamos tratando con cosas como violaciones. How do you pace a rapist? I mean, how do ¿Cómo hacer you... para compasar a un violador? Because that behavior is something that's detestable. Porque su comportamiento es algo que es detestable. And maybe even the way that person seems to be in their identity. Quizás el modo en que la persona parezca ser en su identidad también parezca detestable. And the best way that I know of in a situation like that, Y el mejor modo que yo conozco para un caso como ese, which also relates to a business situation, que también tiene que ver con una situación de negocios, or probably what you could call business rapists, es probablemente lo que uno puede llamar violadores en los negocios, that is to pace the intention. es acompasar la intención. What could be the intention of somebody who is doing it? ¿Cuál podría ser la intención de alguien que está haciendo eso? Why would But what is the intention of getting more money? Pero ¿cuál es la intención de sacarles más plata?
Make a Tener profit. ganancias. Great. I'll go to, they want to make a profit. Bueno, perfecto, quiero tener ganancias. Yeah, but on my expense. Sí, Well, pero a wait. costa mío. That's the second part. Their intention is to make a profit. Bueno, la intención de ellos es tener ganancias. I would say, how committed are you to really making a profit? Ahora yo le puedo preguntar, ¿qué tan comprometido estás para ganar? How much profit do you really want to make? ¿Cuánta ganancia quieres tener? Because if somebody really wants to make it big, Porque si alguien quiere hacerlo a lo grande, quiere ganar mucho, making it at my expense isn't going to be the way to do that. hacerlo a costo mío no va a ser el modo de llegar. Make a metaphor to rapists. Hagamos la metáfora con los violadores. What do they want? ¿Qué es lo que ellos quieren? They want power. Ellos Or, I quieren mean, poder. I was able to enforce this situation with this person. I feel Yo pude strong. dominar la situación con esta persona, me siento fuerte. But if that's the only way that you have of getting power, Pero si ese es el único modo que vos tenés para sentirte poderoso, you're pretty stuck. estás bastante estancado. You're not a very powerful person at No all. sos una persona poderosa para nada. Which is usually what the communication is. Y es generalmente de eso que se trata la comunicación. I want power desperately, Yo desesperadamente quiero poder, but I don't know how to get it, or I don't feel that I deserve it. So pero no sé cómo obtenerlo, no creo que lo merezco, entonces este es el único camino. it's only one way I ever learned how to do it, El único modo que jamás me han enseñado para hacerlo es este, and that was through this behavior. y es a través de esta conducta. The same thing is going to be in this business. Lo mismo va a pasar en este negocio. If people want profit and they want power, La gente quiere obtener ganancias, quiere obtener poder. so I can pace that. Entonces puedo compasar eso. I can still say, Puedo seguir también decir, and I'm saying whether they end up agreeing with you or not, y le digo, aunque al final terminen de acuerdo con usted o no, that's the place that I would keep going to pace them. yo seguiría apuntando allí para compasarlos. So, Oriel, what I'm saying is, I would just keep referring to the fact how they want to maximize their profit. Entonces, Ariel, yo lo que les diría es que yo seguiría haciendo hincapié en cómo ellos quieren maximizar su ganancia. There's nothing I'd like better than you maximize your profit. No hay nada que me gustaría más que vos maximices tu ganancia. The question is, what's the best way for you to do that? Ahora, la cuestión es cuál es el mejor modo para que vos lo hagas. If I get into a situation Si yo llego a una situación, me encuentro con una situación where I'm going, they're trying to maximize their profit at my expense, en donde ellos están tratando de ganar, de maximizar sus ganancias a costo mío, so I've got to defend myself, entonces tengo que defenderme, they're going to get me. o si no ellos me van a atrapar, me van a agarrar. Now I've got this conflict situation again, Entonces de nuevo se presenta la situación de conflicto and we're going to polarize. y vamos a polarizar. Imagine, just like if I go towards or away from the negative towards the positive, Es como si yo me aparto del negativo hacia el positivo, and as one starts going towards the positive, the other goes, uh-oh, I'm threatened. y a medida que uno se empieza a acercar al positivo, el otro dice, me siento amenazado. In order to achieve a balance, I've Para got poder to encontrar un equilibrio, increase the away from the negative. yo tengo que aumentar el alejamiento del negativo, Then both positions are going to keep getting more and more exaggerated. y luego las dos posiciones se van a seguir exagerando. The more aggressive they get, the more defensive I get. Cuanto más agresivos se ponen ellos, más me pongo yo a la defensiva. But if I start talking to them about how much I want, then I appreciate that they need to get profit. Pero si yo empiezo a hablarles de cuánto yo a mí me gustaría que ellos obtengan ganancias, And I'm just like them. I want to increase my profit too. y yo soy como ellos, yo también quiero aumentar mis ganancias. We both want the same thing. Los otros dos queremos lo mismo. How are we going to do that? ¿Cómo vamos a hacer eso? I can think just like you do. Yo puedo pensar igual que pensás vos. Puedo pensar lo mismo que pensás vos. Now I'm on the same level as them. Ahora estoy al mismo nivel que ellos. See, so if I can go and focus on, and if I can validate their intention, Entonces yo puedo validar la intención de ellos. which I think is perfectly proper. Y yo creo que eso es algo totalmente adecuado. One of the things that Richard Bandler always said Una de las cosas que Richard Banner siempre dijo is that greedy people are not the problem. es que la gente que tiene gula no son los que tienen problemas, la gente con demasiada, sí. The problem is that people aren't greedy enough. Es que el problema es que la gente tiene la suficiente gula, Meaning, if they really wanted enough for themselves, es realmente lo desean tanto para Sí, ellos pues. mismos. they would find the ways to do it. Si ellos lo quisieran tanto, encontrarían el modo de hacerlo. That, I said it's mutual greed is the situation that's going to. Cuando se da una gula mutua es la situación que va a hacer que
In other words, what he means is, En otras palabras, lo que él quiso decir if I'm not committed enough to what I want, es que si no estoy lo suficientemente comprometido con lo que yo quiero, greedy enough, es decir, si no tengo la ansiedad, las ansias de llegar, then I'm going to get into this relationship that is not going to be parallel. entonces después me voy a meter en esta relación que no va a ser paralela. Gregory Bateson, who's one of the people that we studied in NLP, Gregory Bateson, que es una de las personas que hemos estudiado en PNL, said that there was two kinds of things that could create the breakdown of a system. dijo que había dos tipos de cosas que podían crear la ruptura en un sistema. One was complementary differentiation, Unos eran diferenciaciones complementarias and one was symmetrical differentiation. y otras eran diferencias simétricas. Symmetrical differentiation Diferencias simétricas is where this person es cuando esta persona does behavior A to this person, se comporta de un modo A hacia esta persona and they do behavior A back. y ellos responden comportándose de modo A. So in other words, two kids in a schoolyard. Por ejemplo, dos chicos en el patio de un colegio. One pushes the other, Uno empuja al otro, the pushes the other one back. entonces el otro le responde con un empujón. Pushes that one, Entonces pushes back. empuja a uno y lo empuja al otro. Starts getting more and more until a fight breaks out. Bueno, empiezan a ponerse más y más violentos hasta que se arma una pelea. So if the behavior just keeps going the same in an escalating fashion, Entonces, que si el comportamiento se sigue dando igual en un modo creciente, I can eventually have a breakup of that system. bueno, se puede presentar la ruptura de este sistema. The other one would be if this one does A, La otra sería si una persona se comporta de modo A and this one does B, y este le responde B, which makes that one do A more. que hace que este se comporte más A. So if this one gets aggressive, Entonces, si este se pone agresivo and this one gets defensive, y este se pone a la defensiva, which makes this one more aggressive, a este lo hace ponerse más agresivo which makes this one more y defensive, este se pone más a la defensiva makes this one even more y aggressive. este se pone aún más agresivo. That's the same kind of a process too. Es también el mismo tipo de proceso. So in your situation with this person, Entonces, en tu situación con esta persona, if you get defensive as they get aggressive, si vos te pones a la defensiva mientras ellos agreden, you can have that splitting. puedes también tener esa ruptura. And if you just try to fight with them, Y si vos seguís tratando de luchar con ellos, you can have that splitting. también se puede presentar la ruptura. So what he said is the solution is, Entonces, lo que él dijo que era la solución, there are a couple of possible solutions. hay un par de soluciones posibles. Number one is what he calls reciprocal behaviors, En primer lugar, es lo que llamó conductas recíprocas, which means that not that they both can do A and B, es que los dos pueden hacer A y B, but you do it in a way that offsets the other one. pero lo hacen de un modo que complemente al otro, que equilibre al otro. And usually you want to do it at a different level. Y generalmente ustedes quieren hacerlo a un nivel distinto. If the person gives me a behavior that's negative, Si la persona me da una conducta que es negativa, I respond to their intention. yo respondo a su intención. If they are challenging an intention, Si ellos están desafiando una intención, I go to a behavior. yo voy al comportamiento. So I can do both. Entonces yo puedo hacer los dos. If I only have the choice of one behavior, Si yo solo tengo la opción de una conducta, I can't offset the other. no puedo equilibrar el otro. So that's one choice. Esa es una opción. No entendí bien cuál de las dos situaciones correspondía a symmetrical differentiation o a complementary differentiation. Ah. This is symmetrical Esto es simétrico, because the two are the same. porque las dos son las mismas. This is complementary Esta es complementaria, because this one, they're porque son distintas. ¿Podría dar un ejemplo práctico de hacer las dos cosas? You mean when you say practical? Cuando decís práctico, In which? por ejemplo, Well, in his case, an example. por ejemplo, su caso era un ejemplo. If these people become more aggressive,
Si estas personas se ponen más agresivas and they become more defensive, y ellos se ponen lo que él decía, establish a travel department in your magazine, era establecer un departamento de viajes, una agencia de viajes para la publicación, because he wants to travel, porque él quiere viajar. and that's a necessary function for a magazine. Y esa to es make una it a good función magazine. necesaria para crear una buena revista. So you benefit and you benefit. Entonces se beneficia él y ella. In a sense that I start to create a way that the two can benefit from the differences in their behavior. Entonces pues, empiezo a crear un modo que los dos puedan verse beneficiados de las diferencias de sus conductas. One of the other things that Bateson said, and it fits in with this, Una de las otras cosas que Bateson decía, y encaja con lo que vos preguntás, is that another way to solve this es que otro modo de preguntar, de solucionar esto, is to add, maybe put it this way, reciprocality la reciprocidad, would even mean que significaría putting some symmetry in a complementary problem poner un poco de simetría en un problema complementario and putting some complementary. y poner algo de complementación en problemas simétricos. Okay, example. Por ejemplo, If the more she's speaking louder and faster, si ella empieza a hablar en tono de voz más alto y más rápido, the more he's quieting and slowing down. él va a empezar a hablar más calmado y más bajo. And I see so this complementary thing is exaggerating. Entonces yo veo que esta cuestión de complementación está exagerada. To make it reciprocal, Para hacerla recíproca, I have to have him be able to speak loud and fast, tengo que hacer que él pueda hablar rápido y fuerte and her do what? y que ella haga que Hablar bajo, See. que baje su tono. So that would be a way of creating a reciprocal. Entonces eso sería un modo de crear algo recíproco. If let's say the two are both yelling at each other, Digamos que los dos están gritando. if that's the starting problem, Si ese es el problema de inicio, that the louder she gets, que cuanto más grita ella, the louder he gets, más grita él, then what am I going to want to do to create a reciprocal? entonces ¿qué es lo que voy a querer hacer para crear algo recíproco? Some complementary. When she yells, I just tell him, lower your voice and talk like this. Entonces que cuando ella grita le digo a él, bueno, baja tu voz I say to her, así. when he starts getting loud, Le digo a ella, bueno, cuando él grite vos, calmate. so the reciprocal Entonces lo recíproco depends on the starting stage. depende del estado de inicio. Yeah. If I look at the problem and I see, the problem is that they're both trying to do the same thing. Si yo miro el problema y digo, el problema es que los dos están tratando de hacer lo mismo. I have two people that are only going towards the positive, Tengo dos personas que solo van hacia lo positivo and they're getting farther and farther out of balance with y se están reality. yendo más y más lejos del equilibrio con respecto a la realidad. Then I want to start to set up Entonces quiero empezar a armar some complementary. algo de complementario. So I say, when you go towards the positive, you go towards the negative. Entonces le digo, bueno, cuando ella vaya a lo positivo, vos andás a lo negativo. For example, I do this in my own company. Por ejemplo, yo hago esto en mi propia compañía, en mi propia empresa. When I have one of the people that works for me Cuando tengo una de las personas que trabaja para mí, will often go to, gets a great idea and he starts thinking about all these wonderful things. bueno, tiene por ejemplo una gran idea y se pone a pensar de todo esto maravilloso. So I start asking about what could go wrong. Entonces yo le empiezo a preguntar, bueno, ¿qué es lo que puede salir mal? But it used to be that he would have a tendency to get depressed, Pero él tenía una tendencia generalmente de deprimirse. So then I balance with, okay, but let's look at how this could turn out. Entonces después yo lo equilibré y decía, bueno, pero pensemos cómo puede llegar a salir esto. So now you have a balance, a feedback system. Entonces ahora tiene un equilibrio, un sistema de realimentación. If I was to only communicate with this person about what could go wrong, Si yo me pusiera a hablar con esta persona y la comunicación fuera solo sobre lo que puede llegar a salir mal, he would start to perceive me as shooting down all of his ideas. él empezaría a pensar que yo estoy tratando de boicotearle todas sus ideas. Also, También, here's the other part. aquí está la otra parte, If I want to offset this relationship, si yo quiero equilibrar esta relación, I've got to pace and lead. tengo que acompasar y guiar. If he goes, oh, look at all the money we'll make if we Yo do le digo, this. ay, mira toda la plata que vamos a ganar si hacemos esto. And I say to him, but this could go wrong, that Yo could le go digo, ay, sí, wrong. pero puede salir mal esto y lo otro. That's leading. Eso es guiar.
So I might want to go, that's a wonderful idea, I really think you're a creative person. Entonces puede ser que yo le diga, bueno, esa es una idea fantástica, me parece que usted es una persona sumamente creativa. And validate his identity. Ahí le doy validez a su identidad. I agree with your belief that there's a Estoy de lot of money acuerdo to con be tu made. creencia en que se puede ganar mucho dinero haciendo esto. So I validate those two. Así que también le doy validez a eso. Now I start to introduce the other side. Y ahora empiezo a introducir lo otro. But I really wonder if we're capable of reaching that level right now. Entonces le digo, bueno, pero realmente pregunto si somos capaces de alcanzar, de llegar a ese nivel en este momento. There's a lot of things that we have to do to get there. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer antes de llegar allí. Can you tell me some of the specific things that you might do in order to make this happen? Le digo, bueno, vos podrías decirme algunas de las cosas específicas que harías para que esto se dé, para que esto suceda. And that's one of the things I did with this person. Y esa es una de las cosas que he hecho con esta persona. And he actually started getting better and better at running his part of the company. Y él empezó realmente a ser cada vez mejor y mejor en manejar su parte de la compañía. Because he was a real towards future positive person. Porque él era una persona que era totalmente positiva hacia el futuro. But at first would have a lot of trouble with big ideas Pero al principio teníamos muchos problemas con grandes ideas and no follow through. y no tenía ningún seguimiento. So, because there's a lot of, I think such a common pattern. You'll find it all over the place. Yo creo que esto es un patrón tan normal que lo van a ver por todos lados. So if you start to create the reciprocal, Entonces, si empiezan a crear lo recíproco, use the pacing and leading. usen el acompasamiento y la guía. So, coming back to his question, Entonces, volviendo a su pregunta, I hear what he's saying is there's a complementary relationship. entonces yo escucho lo que él dice, que hay una relación complementaria. They want to benefit at our expense, Ellos quieren beneficiarse a nuestro costo, so we have to defend ourselves. entonces nosotros tenemos que defendernos. They're the aggressor. Ellos son el agresor. So my advice to him, if I was a consultant, Entonces, mi consejo para él, si yo fuera consultor, I'd say get aggressive, él le diría, ponete la agresiva, but pero pace their intention. acompasar la intención de ellos. If you always have people that are trying to go always win-win, I win, you win. Si siempre tienen una relación de ganar-ganar, You know, you can have win, lose, pueden tener ganar-perder or win-win. o ganar-ganar. I sometimes find that if you have a system of win-lose people, Si yo siempre veo que si tienen un sistema de ganar-perder, gente de ganar-perder, if you put a win-win person in this si relationship, ponen una persona ganar-ganar, o si ponen personas ganar-ganar en esta relación, it can mess everything up. pueden destrozar todo. Because these people will go, they'll be on their side when they're talking to them, oh yes, I think we can both benefit. Van a estar del lado de ellos y van a decir, ay sí, yo creo que sí, los dos podemos beneficiarnos. And when they're talking to you, oh yes, we Y can cuando both estoy hablando con benefit. ustedes, yo voy a decir, sí, también vamos a poder beneficiarnos. When it comes time to take a stand, Pero cuando llegue un momento de I'm parar, like, well, I don't know. va a decir, bueno, y yo no sé. Sometimes I'd much rather deal with a win-lose person than a win-win person. Yo muchas veces prefiero tratar con personas de ganar-perder que ganar-ganar, Because I know how they're thinking. porque yo sé cómo piensan. So all I've got to do is to show them Entonces todo lo que tengo que hacer es mostrarles a ellos that they're going to lose if they take advantage of me. que ellos van a perder si se aprovechan de mí. They'll lose a lot more if they take advantage of me than if they work with me. Van a perder mucho más si se aprovechan de mí que si trabajan conmigo. I pace it. Lo compaso. So, Hablando de pacing, de acompasar y liderar, ¿cómo saber cuándo empezar a liderar un cambio? that's the thing we were practicing yesterday. Ese es el mismo tipo de cosas que estamos practicando ayer. When I see that I've got a change in response from the person, Yo cuando veo que obtuve un cambio en la respuesta de la persona, when I see that all of a sudden they look at me in a certain way, cuando veo que me empiezan a mirar de cierto modo, that their expression shifts, que su expresión cambió, then I know I can start. ahí sé que puedo empezar a liderar. Remember when I was pointing out when Danielle was able to talk loud and fast. ¿Recuerdan cuando yo destaqué y dije, bueno, que Daniel podía hablar más fuerte y más rápido? That created a very big physiological shift.
Eso hizo un cambio fisiológico muy grande en él. Now I'm ready to lead. Ahora estoy listo para liderar. Now I know something has happened and this system is ready to move. Ahora yo sé que algo ha pasado y el sistema está listo para moverse. As long as people are still stuck in their same responses, Mientras it's la not gente ready. esté como estancada todavía en sus mismas respuestas, no se puede. So it's not, and what she's saying is important. Lo que ella dice es importante. It's not a function of going through the motions. No es una función de atravesar, de pasar por las emociones. You do these things in order to get a response. Ustedes hacen estas cosas para poder obtener una respuesta de alguien. I don't just use your same language and go, oh, I'm in rapport because I use the visual predicate now. Yo no uso el mismo lenguaje y digo, bueno, ahora tengo rapport con vos porque te usamos el mismo lenguaje visual, el mismo predicado. There's only one way that you know that you're doing what's appropriate, and that's you see or hear that result. Hay un solo modo de saber si lo están haciendo bien, es cuando ven o escuchan ese resultado. NLP is about feedback, En el PNL se trata sobre realimentación. not about just doing a technique and hoping that it works. No es nada más que aplicar una técnica y cruzar los dedos para que se dé. So that's why we say active sensory awareness. Es por eso que decimos que hay que tener hay que estar muy alerta con sus sentidos. Flexibility of behavior. Flexibilidad de comportamiento. And with Oriel, you've got to keep your goal in mind as strongly as you can. Y Oriel, vos lo que tenés que hacer es mantener tu meta en la mente lo más fuerte que puedas. You start varying your behavior. Empiezas a variar tu comportamiento. You don't vary your identity. No varias tu identidad, You vary your behavior. varias tu comportamiento. So sometimes people think that, gee, if I'm doing something it's not getting through, Muchas veces la gente piensa, che, pero estoy haciendo algo y no pasa nada. I've got to change who I am to be Tengo que successful. cambiar mi personalidad, quién soy, para tener éxito. And I think that might be a little bit of your belief in this Y situation. yo creo que eso podría llegar a ser un poco de tu creencia en esta situación. If I pace them at this level, I'll Si yo become like that, los acompaso a este nivel, me voy a convertir en uno de ellos. which is not true. Y no es verdad. So I think that this is a very basic system principle. Ok, entonces yo creo que este es un sistema muy básico de principios. Now, there's another way in which you resolve this kind of conflict, Pero también hay otro modo en el cual pueden resolver este tipo de conflictos. and that is Y eso es you find an issue that is outside the system, que encontrar un tema externo a la cuestión, that's bigger than the system. que sea mayor que el sistema, más grande que el sistema. So, in this situation where the two people where we had three people trying to come up with a company, Entonces, donde teníamos esta situación que estaban los tres tratando de armar una empresa, if I see that they're getting into a conflict at this level, si yo veo que se pusieron ya entraron en un conflicto de este nivel, I've got to go to a bigger outcome. tengo que salir a un resultado mayor, buscar un resultado mayor. For example, they started to get into a bit of a conflict about how they would structure this company. Por ejemplo, empezaron a discutir un poco de cómo estructurarían esta compañía. I'd want to come back to something a little bit bigger. Y yo quise volver a algo un poco mayor. I'd want to say, look, you are all putting money into this Yo company, le dije, bueno, miren, todos están poniendo dinero en esta empresa. and the one thing that you all want to do is to profit from this money. Y You don't lo want que to just throw todos it quieren away. hacer es ganar plata con su dinero, no quieren desperdiciarla. Then I go, is that right? Entonces le Yes. pregunto, ¿te parece, That right? tengo razón? Sí, Yes. tengo No, razón. There. No, the other person. There. Bueno, So I say, is that right? You want to tenés profit? razón que es otra ganancia. Now I have a bigger issue Entonces that ahora tengo everybody una agrees cuestión upon. mayor y están todos de acuerdo en esto. So we're all the same there. Entonces todos estamos iguales en esto. So I go to something bigger than what the conflict is about. Entonces apunto a algo mayor para ver cuál es el conflicto, para sacarles el conflicto. For example, if you have let's say, a labor union in conflict with business that they're working for, Por ejemplo, si tienen un sindicato que está en conflicto con una empresa o con una rama con la cual trabajan, the first step that you have to do in negotiation el primer paso para llevar adelante en una negociación is to find something that's bigger than their conflict that they both agree upon. es buscar algo que sea mayor que ese conflicto en el cual los dos estén de acuerdo. What is something that you want and that you want too that's bigger than this conflict? Que es algo que esta persona quiere y que esta quiere que sea mayor, que esté más allá de este conflicto. You both want to get back to work and have business going as usual. Los so dos that quieren you're not volver a losing money. trabajar y volver a tener que sus negocios en marcha para no perder dinero. I've got to start with the frames Tengo que empezar con los marcos
that are big enough that everybody can agree upon. que sean lo suficientemente grandes como para que todos estén de acuerdo en él. Then I start coming into solving the Y luego details. empiezo a ver cómo solucionan los detalles. In the United States, they used to have a lot of busing disputes with schools. Yeah, like En Estados Unidos había muchos problemas con los ómnibus para llevar a los chicos al colegio, con el medio de transporte. where they wanted to bus students into other schools and so on and so forth. Entonces, para llevar a los chicos de un colegio había problemas. There's a lot of controversy about that. Bueno, y se armó una controversia muy grande con eso. And so the first thing you do is you have to get both sides in the argument together. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer es poner las dos partes del conflicto juntas You have to find what do they mutually agree upon. That's the biggest issue. y ver qué era lo que los dos estaban de acuerdo en un marco mayor. You want the best quality of life and quality of education for the students. Ustedes quieren la mejor calidad de vida, la mejor educación para los alumnos. Yes. Sí. Well, do you not want that? Isn't that why you want to do or not do the busing? Is to provide the best quality of education, the best quality Pero of que life? ustedes no quieren hacer eso, es por eso que quieren poner este sistema de transporte, es porque no quieren eso o quieren el mejor sistema, la mejor calidad. So I go, great. Now we start with agreement. Entonces digo, bueno, ahora vamos a empezar con un acuerdo, vamos a empezar de acuerdo. And notice how important this is in relationship to, I don't know your name, but your comment. Pero no sé cuál es tu nombre, pero... Reinaldo. Ronaldo. When Ronaldo said they first started their talking with an agreement between these, a disagreement between these two. Reinaldo comentó, dijo, bueno, ellos empezaron a hablar y había algo que estaba en desacuerdo entre ellos dos. That was the start of their whole discussion. Eso fue el inicio de toda su discusión, de toda su conversación. If I'm able to start the negotiation with agreement, Si yo puedo empezar una negociación con un acuerdo, then that becomes a precedent. entonces eso ahí marcamos precedentes. And it's a matter of pacing before I start leading. Y es una manera de acompasar, una cuestión de acompasar antes de empezar a guiar. So that's another principle of it. Entonces ese es otro principio. And then another one, Y luego otro, third one, el tercero, is having an awareness of your relationship. es estar alertas, estar conscientes de su relación. And that's when, if I can point out to Danielle and I can point out to Julia. Oh, okay. Now I got it. It's Julia in English. Ya. Okay. Now I have a picture. Ahora tiene la imagen. Sorry. I'm trying to- Julia. Está bueno que se pongan los nombres, así tienen... It's okay. It's right here now. Ahora está It'll acá, always yo lo be up. tengo. As soon as I start to point out, look, it's not that you can't trust him. Apenas yo puedo destacar, bueno, no es que yo no pueda confiar, He's just going towards the positive, él está viendo hacia lo positivo and it's not enough. He's not seeing the negatives. y ella no está viendo los negativos. All of a sudden, I give people a meta awareness of what's happening in this relationship, De repente le doy a la gente un estado de meta alerta de lo que está pasando. and it's like, oh, now I understand why we're having a problem. Y es bueno, ahora comprendo por qué tenemos el problema. It's not just because I get this bad feeling when I talk to you. No es porque yo me siento mal, tengo este mal sentimiento cuando hablo con vos. It's because you're kinesthetic and I'm visual. Es porque vos sos kinestésico y yo soy visual. Not because I hate you or you hate me. I'm just visual. That's all. No porque yo te odio y vos me odias a mí, yo soy visual y punto. But in other words, having an awareness of what is happening Pero en otras palabras, está la alerta de lo que sucede, gives you another level with te which da to otro perceive the nivel interaction. de donde ver las interacciones. And you might have even noticed, I don't even know if you noticed a change in your own thinking about what was happening. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta aún de los propios cambios que estaba pasando en su pensamiento As we started to point out some of a them. medida que empezamos a destacar, a señalar estas cosas. I mean, when you realize, here is a larger pattern that's happening, Cuando se dieron cuenta, bueno, acá hay un modelo mayor que se está dando, it starts taking it again out of that personal level. empieza a sacarlo de nuevo de ese nivel personal. So those are three things that you can do. Entonces esas son tres cosas que pueden hacer. Reciprocal, Recíproca, find a larger outcome of agreement, buscar un resultado mayor, un marco mayor de acuerdo, or give people an awareness of what they're doing. o hacer que la gente se ponga alertas, se den cuenta de lo que están haciendo en la relación. What I'd like to do is to
mean, we're talking about some ways of setting up systems so that they'll work well. Bueno, nosotros ahora estamos hablando de cómo armar sistemas para que funcionen correctamente. I would like to, I mean, we've given some examples, Dimos algunos ejemplos and I'd like to demonstrate these examples. y me gustaría demostrar estos ejemplos también. But I'd also like to finish this idea of metaprograms. Pero también me gustaría terminar con esta idea de metaprogramas. In metaprograms, we started with a couple of patterns yesterday. Metaprogramas empezamos con un par de modelos ayer. Now, to continue with metaprograms, Para continuar con los metaprogramas, I'd like to do it in the form of a demonstration. me gustaría hacerlo en una demostración. We will bring out the patterns as the person manifests. Vamos a sacar los modelos a medida que la persona los vaya manifestando. So, maybe we should take something at this point like decision making. Quizás a esta altura podamos empezar ya a hablar de toma de decisiones. We looked at motivation, we looked at Vimos stress. motivación, vimos estrés. Let's take a look at decision making. Bueno, ahora empecemos a hablar de cómo tomar decisiones. Is there anybody who is working with a decision that you have to make? ¿Hay alguien que en este momento esté trabajando con una decisión que tiene que tomar? And by the way, you don't have to tell me what the content of the Y decision no tienen por qué contarme de qué se trata, cuál es el contenido. but you would like to have some other ways of working. Pero les gustaría ver algún otro modo de poder trabajar esta decisión. I see there's some number of heads nodding. All you have to do is decide who's going to do it. Todo lo que tienen que hacer es decidir quién va a hacerlo. Quick, quick. Oh, yeah. It looks like. Oh, yeah. So, we know that decision making is going to involve seeing, hearing, and feeling. Nosotros sabemos que para tomar decisiones van a estar involucrados la vista, la audición y las sensaciones. And some strategy for how somebody's going to see, hear. Y una estrategia de cómo alguien va a ver, oír o sentir. Now, remember one of the ways that I said we could use the material that we've been learning here Recuerden que yo les dije que uno de los modos que podíamos usar los materiales que estamos aprendiendo aquí is by contrasting successful and unsuccessful times in your own personal life. es contrastando momentos de éxito y de no éxito en su propia vida personal. So one way I can get information about what would be a good way for Ariel to make a decision Entonces un modo en el cual yo puedo saber cuál sería un buen modo para que Ariel tome su decisión is to compare a time when he made a good decision es comparar un momento en que él tomó una buena decisión in his past en su pasado with a time that he had a problem con when un he made a momento decision. cuando tuvo problemas en tomar decisiones And find out what was the difference in the two strategies. y ver cuál era la diferencia en las dos estrategias. So again, without having to go into content, De nuevo, sin tener que entrar en unless contacto. you think it's important to make a point. A no ser que vos crees que es interesante para lograrlo. What I'd like you to do is to think of a good decision that you made some other time in the past. Lo que me gustaría es que pienses en una buena decisión que has tomado en algún momento del pasado. Finding a good decision. Sí, estoy diciendo que me cuesta un poquito encontrar precisamente, estoy tratando de focalizar, necesito Aníbal, By the way, you'll notice that this is a decision, isn't it? Se han dado cuenta que yo tomé una decisión. So watch how he makes this Así decision. que vean cómo toma la próxima. How he started here Cómo empezó aquí is a message to me about his decision. es para mí un mensaje de cómo toma decisiones él. I asked him to think of making a good decision, Yo le pedí que pensara en cómo tomar una buena decisión. which actually requires him to make a decision about what is a good decision. Y él en realidad ya tendría que empezar a tomar una decisión de qué era una buena decisión, de cuál había sido una buena decisión. And he starts right off telling me, Y él empieza de entrada diciéndome, I can't focus. no puedo focalizar. Which language is that? ¿Qué lenguaje es ese? And he's saying he can't do it. Y dice, no puedo hacerlo. Where is his eye position? ¿Y dónde está su posición de ojos? Well, I wonder why he can't do it. Me pregunto por qué no puede hacerlo. I can't focus. Let me try No harder. puedo focalizar, déjame que piense un poco más. In which already can tell us some very quick information. Y eso ya puede darnos una rápida información sobre eso. Also, what does he tell us about how he's oriented? ¿Y qué otra cosa más nos dice de cómo está orientado él? Is he orienting towards positives
or que se negative. está dedicando a los positivos y negativos. He automatically starts out, I have difficulty, this, Automáticamente empezó, tengo dificultades, me cuesta. You've got one. Tiene una. Tell us about it. Cuéntanos sobre la decisión. How did you decide this? ¿Cómo decidió esto? Did you see a good alternative? Did ¿Vio you una buena talk to yourself? alternativa? ¿Habló con No. usted mismo? Why don't you do it in Spanish? Elegí una situación al principio de año, mediados de año, donde de alguna manera yo tenía un compromiso conmigo mismo de organizar un seminario. Y a pesar de que involucraba mucha dificultad, porque había que contactar a mucha gente, había que buscar el colegio, había que... So listen, he's telling you all the negatives first, right? Vieron, él está contándoles primero todos los negativos. El sentimiento de compromiso era grande. Además era algo que yo había querido hacer durante mucho tiempo. Y era un asunto de probarme a mí mismo de que podía hacerlo. Entonces fui a buscar el colegio, anduve, qué sé yo, un tiempo buscando el colegio, contacté a la gente, la reuní y lancé, y después me sentí bien, porque crucial para mí, para hacer una tarea, sentirme bien, ¿no? Eso lo descubrí. I'm anchoring him. Estoy anclándolo. One of these, for those of you that don't know about anchoring, Para aquellos de ustedes que no conocen sobre anclaje, when I see the person get to the positive part of the experience, cuando veo que la persona llega a la parte positiva de la experiencia, if I can make a cue si yo puedo hacer una clave that goes with that part of the experience, que vaya con esa parte de la experiencia, begins to make it easier to get back to that part. comienza a hacerlo más fácil volver a esa experiencia. So what happened after it began to get easier? Entonces, ¿qué pasó después que comenzó a ser más fácil? Just think about it. Piénsalo. Me sentí mejor. Was it like when you suddenly realized that you could do it? Fue como cuando te diste cuenta súbitamente que podías hacerlo. Sentí bien. One of the reasons I want to do that Uno de los motivos por los cuales yo quise hacer eso is because there's a nice thing I can do with strategies. es que hay algo muy lindo, muy bueno que yo puedo hacer con estrategias. I can take a part of a strategy, Yo puedo tomar parte de una estrategia separate it out, y separarla, sacarla fuera, and use it in another situation. utilizarla en otra situación. For example, I don't know if it's true in this country, Por ejemplo, yo no sé si es verdad si sucede en este país, but one of the things that happens in American business pero una de las cosas que pasa en la economía americana, is that you get promoted up the ladder en los negocios, es que uno empieza a ser promovido, empieza a subir escalafones. if you can operate well under stress. Si uno puede trabajar, si uno puede operar bien bajo el estrés, When things get tough, cuando las cosas se ponen duras, then you start moving. uno ahí se pone en marcha. The problem is, El problema es, what happens when things aren't tough? ¿qué pasa cuando no están duras las cosas? Either you have to create a problem, O tanto tienen que crear un problema, or you get stuck. o si no, ahí se quedaron. And if you're always creating problems Y si están siempre creando problemas and going towards where the stress is, y yendo hacia donde está el estrés, which group of American people do you think has the most problem with heart attacks, ¿cuál grupo de gente americana cree que es el que tiene mayor cantidad de ataques de problemas con el corazón, ulcers, úlceras and other stress-related? y otras enfermedades relacionadas con el estrés? So now the problem is, Entonces ahora el problema es the only time you can be creative is when, que el único momento, la única ocasión en donde uno puede ser creativo es cuando está... how do you get creative at other times? ¿Cómo hace uno para ser creativo en otro momento? I used to have this problem when I was in high school. Yo tenía este problema cuando estaba en la escuela secundaria. I couldn't write my papers No podía escribir, until it was the last minute. hasta no podía completar las pruebas hasta el último momento. I mean, I had to be under a lot of stress Tenía que in tener order mucho estrés para poder to
be creative. para ser creativo. If I decided, well, I'm going to get my paper done 3 weeks early to this time, Si yo decía, bueno, voy a escribir y voy a terminar con todo lo que tenga que hacer 3 semanas antes del día final, sit there looking at a blank paper all night. estaba ahí sentado mirando un papel blanco en blanco, Finally, we'd get so late that if the paper was due the next day, y finalmente llegaba tan tarde el momento que cuando llegaba el día antes de entregarlo, ya no, se acerca el límite. it wouldn't come out. I Y did bueno, good grade. y salía todo, lo hacía fantástico. I decided that was a very difficult way to get through school. Y yo decidí que, bueno, esto va a ser, se me va a complicar mucho para terminar el colegio así. Performing well in school means being under stress. Trabajar bien en el colegio, funcionar bien en el colegio, que significaba estar bajo estrés. Not only that, especially in a business, No solo eso, especialmente en los negocios. gets to the situation where if there isn't stress, Llega un momento en donde si no hay estrés, then the person starts thinking there's something wrong. luego la persona se puede pensar, acá hay algo mal. Things are going too well, there's got to be something Las wrong. cosas están saliendo demasiado bien, hay algo que se viene. So, the thing you can do with strategy Entonces lo que pueden hacer con las estrategias is if I can find what happens after the stress, es si yo puedo encontrar qué es lo que pasa después del estrés, I can grab just that part of that strategy puedo tomar solamente esa parte de la estrategia and start to insert it in other places. y empezar a insertarla en otros lugares. So that's why I was angry. Entonces es por eso que yo lo estaba anclando. Now, he said something very interesting too about his strategy. Él también dijo algo muy importante de su estrategia. He said there was all these negatives, Dijo, estaba todo esto negativo, todos estos negativos, but his commitment was stronger. The feeling pero su compromiso era más fuerte, el sentimiento was literally bigger. era Right? literalmente mayor. So, what that tells me Entonces eso que me dice a mí is that part of his strategy for decision making es que parte de su estrategia para tomar decisiones is weighing the negatives against the es positives. pesar los negativos contra los positivos. Now, there's a little problem though with that. Pero de todas maneras hay un pequeño problema con eso. If you weigh all the negatives first, Si pesan todos los negativos primero, you might start forgetting about the pueden positives. empezar a olvidarse de los positivos. See what I mean? In other words, if I go, what could go wrong first? Digo, bueno, a ver qué puede salir mal Go, primero. oh God, Ay, forget all mi this. Dios, olvídense de todo esto. And I don't get a chance to actually get to weighing the positives. Y no llegamos a tener ni siquiera la oportunidad de poder pesar lo positivo. Only when the commitment is so strong that they Es solo get it. cuando el compromiso es tan fuerte, tan grande, que yo puedo hacerlo. So this is where sequence comes in. Así que aquí es donde entran las secuencias. Which one am I going to go do first? ¿Cuál es la que voy a ir a hacer primero? Positivo, positivo, negativo, positivo. So I've got to have both in a feedback system. Entonces tengo que tener los dos en un sistema de realimentación. Secondly, there's another thing about feedback. Segundo, hay otra cosa en cuanto a realimentación. When does the feedback loop happen? ¿Cuánto se da el giro en la realimentación? A lot of you noticed last night. Muchos de ustedes se dieron cuenta anoche. You said, I think that this group, the group we had up here, Yo creo que este grupo, el grupo que teníamos aquí arriba, is starting to make progress. está comenzando a hacer progresos. Even though they were saying, well, we're still fighting. A pesar de que ellos decían sí, pero todavía nosotros seguimos peleándonos. One of the reasons that you commented on is why you thought they were making progress Uno de los motivos, una de las razones por las cuales ustedes comentaron que veían que empezaba a haber progresos was that the feedback loop was going faster. es que el giro de realimentación empezaba a moverse más rápidamente. So notice, if I take all the negatives, Entonces, no te si yo tomo todos los negativos, then all the positives, luego todos los positivos, I'm going to be going back and forth like voy a this. ir para atrás y para adelante, así. If I take some, Si tomo algunos and then a little bit to balance, y luego un poquitito para equilibrar, then some more, y and luego un some to poquito balance, más, un poquito para balancear, I'm not going to have this big no voy a tener back and forth shifting. este movimiento de atrás para adelante, este cambio. For example, if you look at what happened in the American stock market, Por ejemplo, si ven lo que pasó en la bolsa americana, things went way out of balance las in one cosas se direction, fueron completamente de equilibrio and then way out of Luego- balance in the other direction. para la otra dirección, en otra dirección, Instead of completamente fuera de equilibrio, en vez de ir Correcting all the way out. corrigiéndose todo el momento, todo el tiempo mientras subía. And I think the same thing will happen in any company. Por ejemplo, entonces yo creo que todo puede pasar exactamente lo mismo en toda compañía. It's called controlled growth. Se llama crecimiento controlado.
There was a fellow who worked at a big American company called General Foods. Había una persona que trabajaba en una gran empresa americana que se llamaba General Foods. And for years, this person was the top executive. Y durante años esta persona fue el ejecutivo más importante. And what he would do is, Y lo que él hacía, he would limit the growth of this company él iba a limitar el crecimiento de esta compañía to between 5 to 8% a year. entre un 5 y un 8% anual. And he would actually, instead of reinvesting some of their assets, Y él, en vez de seguir reinvirtiendo sus valores, he would just literally hold those assets in the bank él los guardaba, los mantenía en el banco. to only get, I mean, again, limiting the growth to a certain percentage. But it Entonces always él went up. limitaba el crecimiento a un cierto porcentaje, pero siempre subiendo. When he left, Cuando él se fue, this other guy took over. la persona que se hizo cargo He said, well, this guy hasn't taken full advantage of this company. dijo, pero esta persona no explotaba esta compañía al máximo. Look at all these assets that he Miren todos sold. estos valores, todas estas cosas. So he invested all these Entonces things. invirtió todo esto. Their growth went up to like 23% the next year. Su crecimiento fue de un 23% el año siguiente. Everyone thought it was great. Todos creyeron que era fantástico. And then guess what happened? Y después adivinen qué pasó. It fell. Actually, what happened is they kept growing, but they only grew the next year at only 13%. Crecieron el año que viene, pero crecieron nada más que un 13%. This is down. Our growth is down by 10%. Dicen, uy, nuestro crecimiento bajó en un 10%, ¿no? Even though it was still higher A pesar de que igual seguía siendo mayor than what the other person had it at. que lo que a otra persona había tenido como crecimiento, como lo había hecho crecer, People began to perceive it as a failure la gente empezó a percibir eso como un fracaso and have a lack of confidence. y empezó a tener falta de And confianza. of course, it continued to adjust. The Y por next year, supuesto siguió ajustándose el año siguiente. the growth started to go back to the average growth. El crecimiento empezó a llegar al crecimiento promedio. And so this person basically, he ended up getting fired. Entonces esta persona básicamente lo que pasó fue al final que lo echaron. So one thing in terms of these programs of decision making, Entonces algo en cuanto a estos programas para tomar decisiones and as well as, I don't care, motivation, learning, y anything, también en cuanto a motivación o para aprender cualquier cosa, is a balance. es un equilibrio. And how that balance is created. Y cómo se crea, cómo se provoca este balance. Now, we looked at positives and negatives here. Nosotros estamos observando los negativos y los positivos aquí. In addition to how much away from negative, avoid negative, Entonces, además de cuánto hay que alejarse de lo negativo towards positive, hacia lo positivo, we also have past, también tenemos pasado, presente future. y futuro. What was going on in his strategy here as far as past, present, future? ¿Qué es lo que pasaba en su estrategia aquí en cuanto a pasado, presente y futuro? Past. Pasado. When you thought, see, I wonder, when you thought of all of the problems that this was going to create, Cuando pensaste en todos los problemas que esto te iba a ocasionar, how did you think about it? ¿cómo pensaste en ellos? You got problems from the past. what ¿Pensaste would en happen problemas del next? pasado, lo que pasaba en el futuro? No. Yo estaba orientado hacia el futuro. I think I was future oriented. So you were imagining future negatives. Entonces estabas imaginando futuros negativos. No. Yo estaba orientado hacia el futuro en relación al éxito, ¿no? A cómo veía la situación y cómo la sentía. Me iba a sentir bien. La veía siendo completada y me sentía bien. Ahora, cuando examinaba las cosas negativas, estaba en el presente. Estaba en el problema de encontrar el colegio, el poco tiempo que tenía, la presión del tiempo. Yo tenía que viajar, un viaje largo de 5 semanas, que había que dejar todo listo. Tenía muy poco tiempo, un plazo de 10 días para hacer todo. Contactar a la gente, reunir a la gente. Yo lo que armé fue un panel de 4 profesores que hacían una presentación, pero había que encontrarlos, había que reunirlos, había que ellos estén de acuerdo, en fin. Entonces los problemas eran desde ese momento, era el presente, y la sensación, la decisión estaba basada en el compromiso y en la visión del posible éxito. Question for you. Pregunta para ustedes. How does he represent positive? ¿Cómo representa él lo positivo? Picture, Imagen,
about the negatives. Y los negativos, Here's all the things he has to do. estas son todas las cosas que tengo que hacer. In other words, it's auditory Es kinesthetic. auditivo y kinestésico también. Now also, También, listen to how much time he spent. For example, how much information do you have about the positive? ¿cuánta información tienen ustedes de lo positivo? How much do you have about all the problems? ¿Y cuánto tienen sobre todo los problemas? So in other words, it seems to me, if we were to take, remember we were talking about last night, chunking, how big of a chunk. Recuerdan que anoche también estábamos hablando de armar porciones. ¿Porción de qué tamaño? Sounds to me like the positive was a big, and maybe initially a vague chunk. Pues estábamos hablando de, bueno, quizás al principio lo positivo era una porción vaga The problem was details. y el problema era detalles. So the question is, another one of these meta-program patterns Entonces la cuestión es que con cualquiera de estos metaprogramas is the person chunking small details es que la persona hace porciones de pequeños detalles or big to the larger goal. o grandes hacia la meta mayor. And I could, of course, I could also take details of the goal. O por supuesto también puedo tomar detalles de la meta. So chunk, big, or small. Hacer porciones grandes o pequeñas. And that's going to also determine effectiveness of a strategy. Y eso también va a afectar la efectividad de la estrategia. For some decisions, you're going to need to think of the big issues Para algunas decisiones van a tener que pensar en los temas mayores and others of the small details. y en otros en los pequeños detalles. Another thing, Otra cosa. another one of the meta-program patterns is Otro de los modelos, de los patrones de los metaprogramas, the person orienting towards themselves, es que la persona se orienta hacia sí mismo, towards others, hacia otros or to the context. o hacia el contexto. What was his goal oriented towards? Su meta, ¿hacia qué está orientada? Something for me. Hacia sí mismo. What are the problems oriented? ¿Y los problemas? Also, I had to find the people to do the Tenía que speech. I had encontrar to la find the gente para que time. diera el seminario, tenía que encontrar el tiempo. So, I agree with you that it's more the context versus what I want. Yo estoy de acuerdo con usted que es más un contexto de que esto es lo que yo quiero. Now, these all become important in terms of understanding how somebody makes decisions or acts on something in the world. Ahora, todos estos pasan a ser importantes en términos de cómo alguien toma decisiones o se desempeña en el mundo. For example, if somebody's going to be planning a business, plan a commitment to a project, Por ejemplo, si alguien va a estar planeando un compromiso, cómo planear un proyecto, his strategy, in his positive strategy, this one that works, en su estrategia positiva, la que funciona, actually has a lot of those positive elements. tiene muchos de esos elementos positivos en él. I remember modeling a person who was a very good investor, and he was good at starting up companies. Yo recuerdo modelar una persona que era un muy buen inversionista, él era muy bueno para abrir compañías, para abrir empresas. And when I asked him how he made a decision as to what of all the things that he could start up, what companies he could do, how he decided, Y cuando yo le pregunté cómo hacía él para tomar sus decisiones, cómo invertir, en qué iba a poner el dinero, dónde iba a abrir la compañía, he didn't say what has the best market. él no me dijo qué era lo que tenía el mejor mercado, He didn't say what has the most profit I could make. él no me dijo qué era la mayor ganancia que yo podía obtener, He didn't say, which am I most capable of doing. él no me dijo cuál era la que yo era más capaz de hacer, He said, which is the one that grabs me the most? me dijo cuál es la que más me atrapa, Which is the one that I get the most feeling from? me dijo cuál es la que me hace sentir mejor. He says, because I don't care how much profit to be made there is. Me dijo porque a mí en realidad no me importa cuánta ganancia den. It's going to be hell starting up that company. Va a ser un despiole tener que empezar esta ganancia. And if I don't have that degree of commitment, Y si yo no tengo ese grado de compromiso, I don't care how much profit, no me I won't be importa able to cuánto stick to it. ganancia, yo no voy a poder seguir con ello. So that was the first decision was what fits most with my identity. Entonces la pregunta primera era ¿qué es lo que va mejor con mi identidad, mi compromiso? So, by the way, what I want you to notice is, I think this is a principle of a decision strategy of excellence. Entonces yo quiero que se den cuenta que esto es un principio de toma de decisiones, de estrategia de toma de decisiones.
there might be some fine-tuning de of how we could go back and forth between the negatives and the positives. Puede haber diferencias de cómo vamos y para atrás y para adelante con lo negativo y lo positivo. But I think what he's saying on this strategy that worked is basically correct. Pero yo creo que lo que él está diciendo sobre esta estrategia que funcionó es básicamente correcto. My identity commitment Mi compromiso de identidad to this particular goal, this particular hacia esta meta result. particular, hacia este resultado particular. Now, one of the things what I'd like to do then quickly is let's contrast this just for a moment with the ones that wasn't so good, with the one that wasn't so Bueno, good. entonces lo que me gustaría que hagamos ahora es que contrastemos esto por un momento con los que no fueron tan buenos. Think of a poor decision. Pensar en una decisión pobre. That's easy. Eso es fácil. By the way, look where it is, of course. Miren dónde está, por supuesto. That would have been hard to predict, you know. Eso hubiera sido muy difícil de predecir. What was that? What happened there? ¿Qué pasó allí? Tenía que elegir entre dos personas y de acuerdo a los informes que tenía, de acuerdo a la impresión que yo había tenido, me iba a elegir por una persona, una cuestión de trabajo, me iba a volcar por una persona, de acuerdo a la impresión, estaba prácticamente decidido. Pero después llegaron los informes de esa persona y en los informes decían que esa persona vendía una imagen y yo quedé muy mal ahí. Y la decisión tenía que ser compartida con mi colega, con mi compañera de trabajo. Y los dos estábamos ahí, ¿qué hacemos? Y al último, en un momento de que ya se pasaban los días y había que tomar una decisión, medio tiramos la moneda prácticamente. Yo me sentía más cerca de la persona que al último elegimos, pero resultó que la persona conmigo más o menos encaja algo, pero con mi compañera no, ahí no se llevan bien. Y a consecuencia de eso hay un desgaste dentro de la compañía. Sí. Y mirándolo retrospectivamente pienso que la decisión no fue bien tomada porque desde ahora elementos objetivos reales había un poco. Fue una cuestión de dejarse llevar por una impresión que no tenía mucho asidero. O sea, esa decisión fue loca. Lo que pasaba era que los informes que yo había recibido eran de una grafóloga y yo dije, bueno, el grafóloga me habla de vender una imagen, de conflictos que tiene esta persona. A mí qué me importan los conflictos que puede tener fuera de la oficina. ¿Cómo le voy a negar la oportunidad de una persona de trabajar? Y si la grafóloga estuviera equivocada, porque yo había testeado un poquito a la grafóloga mostrándole escritos de otra persona y la grafóloga no me había dado pautas muy satisfactorias. Entonces, pero aún si yo hubiera dejado de lado lo de la grafóloga y hubiera hecho un análisis mucho más cerebral y frío, razonado, pienso que no tenía los elementos como decir, esta es la persona que me conviene. Lo curioso del caso es que yo pienso que esta es una decisión que fue mal tomada en función sobre todo del contexto, no necesariamente conmigo. Yo con la persona me llevo bastante bien, excepto por ahí pero el problema es más con mi colega y un poco con lo que esta persona a lo mejor podría hacer más en toda la organización. The question for him. Pregunta para él. That is, was this a situation Esto fue una situación where he was going towards positive, donde él iba hacia lo positivo or sort of deciding between the lesser of two evils? o You know, estaba eligiendo el peor mal, el mejor de los dos males. both decisions are bad. Which one is just less bad than the other? Las You dos know? decisiones son malas, bueno, ¿cuál es menos peor? That's what I wonder. Eso es lo que yo me pregunto. See, it doesn't sound like he was sorting towards positive. We had two really good people
Él no era como el que estaba diciendo hacia lo positivo, bueno, teníamos dos personas que eran muy buenas and I had to find which one was better. y tuve que encontrar cuál era la mejor. Kind of had a feeling about one, En medio como que sentía algo hacia una. and you know, I was sort of drawn to this. Y bueno, pero me dejé llevar a esta. But I wanted to see the positive things about this person. I think that the one Quería ver reason, las cosas positivas de esta persona, creo que... una de las cosas cuando yo tomé la decisión, el criterio que yo más tomé fue decir, esta persona, a pesar de que no tiene experiencia, de que no tiene ciertas calificaciones, qualifications, de que no tiene ciertas calificaciones para este trabajo, sin embargo, tiene mucha juventud, parece ser inteligente y tiene garra. Esta persona va a poder lograr, lo va a poder hacer. Mirándolo hacia atrás, pienso que todavía es cierto que tiene garra. Esta persona está en la oficina desde las 9:15 hasta las 6 de la tarde, no levanta un momento, trabaja, es trabajadora. Lo que pasa es que le faltan ciertas, quizás no ha desarrollado las aptitudes probablemente las tenga, pero no las ha desarrollado. Y lisa y llanamente que no encajan con mi compañera, probablemente porque la chica es muy diálogo interno y kinestésico y mi compañera es mucho más visual. Yo más o menos me doy cuenta, y a veces cuando le hablo así, ¿no? Porque yo todo el día está así, se habla sola. Entonces yo le hablo, y no me molesta si no me mira. Me acuerdo que en un momento antes yo le decía, mirame. Ella no me mira nada de eso. ¿Sí? Y mi compañera, ella planea y hace las cosas. Entonces, claro. So he's telling us some other interesting patterns. Entonces también nos está contando otros patrones muy interesantes. Let me introduce another part of the meta program. Dejen que les presente otra parte del metaprograma. I think it'll also help you to make sense out of what is conflict. Creo que también esto les va a ayudar, va a tener sentido con lo que está en conflicto aquí. In any strategy, any goal-oriented program, En cualquier estrategia, en cualquier programa orientado hacia una meta, there are certain motivational criteria that you're trying to accomplish. hay ciertos criterios de motivación que uno está tratando de lograr. That is, this strategy is oriented towards achieving something. Es que esta estrategia está orientada a alcanzar algo. Now, there's a lot of things that you could say motivate people. Y hay muchas cosas que podrían decir que motivan a la gente. Money or promotion. Dinero, promociones o lo que fuera. There's an American business consultant, Hay un consultor de empresas americano a fellow named McClelland, que se llama McClellan, who developed a very interesting model of 3 basic criteria that motivate people. que desarrolló un modelo muy interesante de 3 criterios básicos que motivan a la gente. People can either be motivated by a need to get more power, La gente puede motivarse por una necesidad de obtener más poder, which would be control, que sería control, or by affiliation, o por afiliación, which means they want to belong somewhere. quiere decir que quieren pertenecer a algún lado. They want to affiliate. They want to be like somebody or with a group. Quieren afiliarse a algo, quieren sentirse como de un grupo, Or by achievement, o por logros, which means that they want to produce. que quiere decir que quieren producir. And that you could take just about any motivation Y luego podrían después tomar cualquier motivación and put it into one of these categories. y encajarla dentro de cualquiera de estas categorías, So, for example, introducirla dentro de las categorías. if we took his first decision, Entonces, por ejemplo, si nosotros tomáramos su primera decisión, was that oriented towards him getting more power, eso estaba orientado hacia que él obtuviera más poder, achieving something, a que alcanzara algo, or belonging, affiliating with somebody? o a pertenecer a algo, a estar afiliado a algo, Achieving. a lograr algo, correcto. In this one, he's having a little bit of a problem. En esta está teniendo un poco de problemas. Right. Está Affiliation. afiliado, esa Well, afiliación.
fit in with my partner? Does this person Bueno, fit pero in? va I con want mi to see the good things compañera, yo about quiero ver las them. cosas buenas de ellos. They have to belong. Y ellos tienen que pertenecer. Now, a power person, Ahora una persona de poder, or somebody who's oriented towards power, donde una persona está orientada hacia el poder, wants to gain more control. quiere ganar más control, obtener más control. They might even do it at the risk of, they don't care if you achieve this, Ellos pueden hacerlo a riesgo de cualquier cosa, ni siquiera les importa si alcanzan esto. as long as you climb that ladder. En cuanto puedan subir esa escalera, en cuanto ellos sepan que pueden trepar, llegar. Now, a person who is oriented towards an image Una persona que esté orientada hacia la imaginación, hacia el imaginario, might be more of a hacia power, las imágenes, puede ser una persona que sea más poderosa. because they're using the image as a way to get control. Porque están usando las imágenes como un modo de tener mayor control. They could also be using it as a way to belong to a particular group. También podrían usarlo como un modo de pertenecer a un grupo determinado. But the question is, do they achieve? Pero la pregunta es, ¿lo logran? Now, when he talks about this person, Ahora, cuando él habla de esta persona, what did he say about the person that they hired? ¿qué dijo de la persona que contrataron? He said, person gets up in the morning, Dijo, works se all despierta a la day, mañana, trabaja todo el día, they have a certain power, tiene un cierto poder, but something's missing. pero le falta algo. What do you think of what he said would be missing in that person? ¿Qué creen que le faltaría a esta persona? Power, Poder, affiliation. afiliación o logros. Yeah. He said affiliation and some achievement. Él dice afiliación y logros también. Now, one of the things that I believe Ahora, una de las cosas que yo creo is you have to have each of these elements to balance the system. es que tienen que tener cada uno de estos elementos para equilibrar el sistema. If you have all achievement-oriented people, Si tienen gente que sea nada más que orientada hacia los logros, everybody's focusing to get their goal, todos están focalizando en alcanzar sus metas, nobody's in control, nadie tiene control, they start running right into each other all the empiezan time. a correr y a tropezarse unos con otros todo el tiempo. If everybody's affiliation-oriented, Si todos tienen una orientación hacia la we afiliación, all sit around, todos se sientan así, so what, we're together, but bueno, estamos juntos, sí, that's pero about it, y eso es todo. we may not have power as a group, Quizás no tengamos poder como grupo, we can sit and cry on each other's shoulders. podemos llorar uno con el otro siempre, nos vamos a escuchar, There's no power, there's no achievement. pero no hay logros, no hay poder. Of course, if I have all power-oriented people, En cambio, si tengo toda gente orientada hacia el poder, everybody's fighting to see who's están going to todos be on peleando top. para ver quién va a ser el que esté arriba, ¿no? So you need to have a balance. Así que tienen que tener un equilibrio. A company needs to have somebody in control. Una compañía tiene que tener alguien al mando. You need to have somebody who's affiliation. Tienen que tener alguien que tenga Gotta keep orientación everybody de afiliación, happy. que mantenga a todos unidos y felices. They need to have achievement oriented. Necesitan tener orientación hacia los logros. In our group last night, where, I think we had a situation where, well, who would you say was the power-oriented person? En nuestro grupo anoche, ¿quién diría que era la persona que tenía orientación al poder? Julia. It's good. She has a good, strong sense of Ella es power. fuerte, tiene un sentido fuerte de poder. Who is the affiliation-oriented person? ¿Quién era la persona orientada a la afiliación? No, he was affiliation. Él era afiliación. He could get everybody together. Él podía hacer que todos estuvieran juntos. He actually had kind of a balance of achievement and affiliation. Él tenía un buen equilibrio como entre logros y afiliación, Although the role he took a pesar de que el rol que tomó fue más unbalanced. tratar de equilibrar las cosas. Now, Danielle had an interesting thing. He was achievement oriented, Ahora, Daniel tuvo algo interesante, estaba orientado hacia los logros, but he was more self. We want to have a pero good era time más orientado hacia sí mismo. Vamos, queremos divertirnos, pasarla bien. than context or other oriented. Que el contexto o que un contexto, que orientados hacia un contexto o hacia otros. Remember, we also said the pattern of internal response Recuerdan que también hablamos del modelo de respuesta interna versus external behavior. contra comportamiento externo. By the way, which was he orienting more to in this second one where he had a problem? Y él ahora, ¿hacia cuál se estaba orientando más en este This problema? or this? ¿Este o esto? Internal. Interno. Well, I looked at the person's good qualities. Yo miraba las cualidades buenas de esa persona, Seemed to have motivation. He's parecía talking tener about internal motivación, kind of estaba qualities. hablando de cualidades internas. In the first decision, En la primera decisión, he was talking about all the behaviors that had to be
all the behaviors that could be problems. Él estaba hablando de todos los comportamientos que podían darle problemas. Organizing the time. A Those are all conseguir a la external needs. gente, arreglar el tiempo, eso es todo cosas externas. So, part of what we begin to get here is a picture of the difference between what for him is going to make a good decision and a poor decision. Entonces parte de lo que pensamos obtener aquí, que es lo que va a hacer que él tome una buena decisión o una decisión pobre. I would wonder, see, when he was thinking about hiring the people, Yo me estaba preguntando, ¿vieron cuando él pensaba en la gente que tenía que contratar? did he have the big picture of the ultimate goal in mind? Él tenía el gran panorama de la meta final.